Y de Tamaulipas vengo y hasta Tampico voy, a ese maravilloso estudio, a esa sala de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para poder conversar con un buen amigo, pero además, y creo que lo más importante es que es un extraordinario ser humano y extraordinario músico, un gran talento tamaulipeco, reconocido más allá de las fronteras a nivel internacional, con reconocimientos, con más de un centenar de publicaciones, con muchísimos discos y producciones también ya grabadas. Y él es Evaristo Aguilar. Él es doctor en música, por supuesto, y licenciado también en música, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro investigador de la propia universidad y un extraordinario percusionista, músico, productor, y es un gusto saludarte, Evaristo. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos, como bien lo dijiste, desde Tampico para platicar. Y aparte, bueno, con un espacio maravilloso que se ve ahí con tus percusiones. Y hablando de percusiones, pensé y me nació esa inquietud de preguntarte, tú eres tan pequeño y eres hijo aparte de un gran poeta, Juan Jesús Aguilar. Tampico, con esa influencia, ¿por qué no? También que tiene que ver con la parte de la costa, esa influencia de la negritud, que de alguna manera también llegó a Tampico, por supuesto, como llegaron los españoles hace muchísimos años. Y por otro lado, también la influencia de un poeta. Estoy hablando de ritmos. ¿Eso de alguna manera influye en Evaristo Aguilar para ser percusionista? Si tú hubieras nacido, por ejemplo, no en Tampico, no en la costa, sino a lo mejor en la frontera, ¿hubieras sido acordeonista o bajista? Ajá. Bueno, yo creo que sí, definitivamente son elementos que influyeron en una edad muy temprana, ¿no? En mí. Obviamente en la casa de mi familia de origen, ¿no? Con mi papá, con mi mamá y con toda esa, la turba jaranera, ¿no? Guapanguera, pero también Claro. sobre todo ese ambiente yo soy del 75, ¿no? Pero ese ambiente de los 80s, cultural que había en el puerto, ¿no? Y que precisamente llegaban, así como los guapangueros al puerto, haz de cuenta que llegaba ahí toda la raza a la casa, ¿no? Te hablo de un ambiente muy bohemio, con los escritores de aquel entonces y los actores y músicos y etcétera. Entonces era así como cada semana, ¿no? Una fiesta, ¿no? A veces había una presentación, un concierto, y generalmente pues había varios puntos donde caía la gente, ¿no? Como a la celebración con los que estuvieran invitados, y pues en la casa entonces siempre había mucho de eso, ¿no? Es decir, la música, el barullo, pero un ambiente artístico y cultural que además del de la semana regular, ¿no? Y de mi papá, ¿no? Y de escuchar y de toda esa música también y todas esas letras, ¿no? Sin lugar a duda pues, influyeron en mí, ¿no? Y bueno, Tampico, pues, como lo dice la canción, ¿no? Que es un puerto tropical y precisamente, Claro. pues, lo tropical, lo caribeño y todo como ese candor, pues también se traduce, como tú bien lo dijiste, ¿no? A la negritud, a la percusión, al ritmo. Entonces, eso es algo, digamos, que siempre estuvo ahí en mí. No sé si haber nacido en la frontera, pero yo creo que tiene mucho que ver también como con la cuna artística, ¿no? Por parte de mi papá, de mi abuelo, que también era músico, pianista, fotógrafo. Entonces, creo que tiene mucho que ver por ahí, ¿no? Y sí, pues a mí realmente me encantó esta posibilidad, ¿no? De mi origen, ¿no? Y lo considero muy afortunado. Y bueno, por supuesto que Tampico forma parte de la Huasteca y las influencias
culturales, de identidad y por supuesto musicales de la Huasteca, bueno, es algo en lo que tú en lo particular has trabajado muchísimo. Gran parte de tu producción, de tu obra musical, de tus investigaciones tienen que ver con ese espacio sonoro de la Huasteca, que has trabajado mucho, inclusive con estímulos y reconocimientos al respecto, has grabado música que Sí. tiene que ver con estas influencias y estas fusiones, por supuesto, con el jazz, con la percusión, pero por supuesto con las raíces de la música huasteca. ¿Por qué no nos platicas justo para ti cuál es el espacio sonoro desde la perspectiva de Evaristo Aguilar, el espacio sonoro de la Huasteca? Sí, mira, el origen tiene que ver igualmente, ¿no? Como con escuchar a estos guapangueros, con conocerlos, pues en persona, convivir con ellos, sin incluso, te estoy hablando de una edad de la infancia, ¿no? Sin incluso tener como un gusto desarrollado, ¿no? O este amor por el guapango y por la huasteca que ahora tengo muy, muy afianzado, ¿no? Muy afincado. Allí por los 80s, cuando también mi padre estaba realizando una investigación al respecto de los trovadores huastecos en Tamaulipas, pues me tocó ir a campo con él, por ejemplo, ¿no? De niño a diferentes municipios en Tamaulipas, y los que ya vivían aquí, los grandes guapangueros de la tradición que vivían aquí en el puerto, pues iban precisamente a la casa, porque ahí en el estudio de mi papá era a su vez como un estudio improvisado de grabación, en donde hacía entrevistas y hacía grabaciones, ¿no? De aquellos tríos. Y te estoy hablando de gente como Juan Coronel, como Felipe Turrubiates, como Joel Monroy, Pedrito Cadena, El Bigotes, Juan Valleza, Chanito, Basilio, toda esa gran tradición, ¿no? Todos esos guapangueros de la tradición en la casa fue como, digamos, entró el guapango a mis oídos, ¿no? Y obviamente como de ver a mi papá, pues con esa pasión sobre esta música, ¿no? Ese fue como el inicio, pero por ahí del 99, cuando yo estaba estudiando todavía mi licenciatura en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acá en Tampico, donde por cierto, como mencionaste, estoy aquí en el Salón de Percusiones de la facultad. Comencé a realizar una investigación con algunos de estos guapangueros y de los zapateadores, también de Tampico de la Huasteca, ¿no? Cercano aquí a la zona, para que me pues explicaran de alguna manera, o más bien yo los grababa y después desglosaba, transcribía los ritmos, por ejemplo, de los instrumentos, ¿no? Yo como percusionista y como pues amante de la rítmica también, específicamente, me interesaban mucho los sonidos, no nada más de lo que uno escucha, pues, ¿no? Sino ya como con un oído y en un contexto musical, acerca de las rítmicas, ¿no? Cómo sonaba el violín, chin, chiquitín, chiquitín, chin, la jarana, la quinta, y cómo hacían ese juego rítmico, ¿no? Que precisamente no hay tambores, pero hay una percusión y una rítmica impresionante, ¿no? Y muy rica en el guapango. Entonces comencé a hacer esas transcripciones también de los zapateados, ¿no? De la danza y adaptarlo a instrumentos de percusión, primero en la batería, después en sets de multipercusión, agregándole algunos otros instrumentos. Y ya cuando estaba haciendo este trabajo de posgrado, este trabajo doctoral, decidí realizar, que el tema fuera los ritmos de la Huasteca, ¿no? No nada más esto que te estoy platicando de un contexto musical, meramente, sino surge el espacio sonoro de la Huasteca ahí también porque tenía que ver como con el contexto cultural. Y estando en Inglaterra, me regreso a la Huasteca precisamente a realizar esta investigación, ¿no? Que tenía que ver con el paisaje sonoro, que tenía que ver con la gente, pues, de las comunidades, ¿no? Que tenía que ver con cada uno, pues, de los oficios y la faena de las jornadas, con la milpa, con los mercados, con la vida vibrante, pues, en cada uno de estos sitios.
que comenzamos a hacer grabaciones de campo de estas sonoridades, pero también a invitar a diferentes artistas, ¿no? Principalmente compositores, ejecutantes, para detonar proyectos a partir de la Huasteca. En una primera instancia eran extranjeros, compositores extranjeros, porque resulta que los mexicanos que fueron invitados, te estoy hablando de hace muchos años, no tenían mucho interés, ¿no? Como en la cuestión, pues, de la tradición, aunque ahora está en boga y muchas personas están realizando esto ya de manera como metódica, ¿no? Y profesional. Y para los músicos extranjeros les fue, bueno, sumamente interesante y atractivo hacerlo, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues, había gente que no sé, de Escandinavia o de Europa, de Latinoamérica, que nunca había estado en México, mucho menos sabían que era la Huasteca, y pues era llegar así como a un lugar lleno de contrastes, ¿no? Por supuesto. A veces me decían que era así como que todo en contra como del ritmo de vida o de la ley incluso, ¿no? De sus lugares de origen, pero todas estas pues imágenes y colores, ¿no? Y sonidos y gente y música y todo, precisamente nos llevaron al espacio sonoro de la Huasteca, ¿no? Que es una abstracción de estos ambientes, ¿no? De estos lugares, y pues hemos hecho un montón de proyectos y colaboraciones que han podido ser publicadas, como bien lo has mencionado, y pues con el apoyo de diferentes instancias, ¿no? En primera, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero también el gobierno federal y, bueno, muchísimas universidades de origen, ¿no? De los artistas que han estado por acá, ¿no? Un ejemplo que te quiero platicar, por ejemplo, hay una obra que se llama Voces de la Huasteca, de un compositor sueco que se llama Anders Astrand, que es una obra en 8 movimientos que habla, es una obra de gran escala, ¿no? Que habla precisamente de la Huasteca. Y otro trabajo que se llama El Chantol, el Día de Muertos en la Huasteca, con una escultora australiana que se llama Rosemary Joy, que estaba muy, cuando la conocí, particularmente interesada en las temáticas que tenían que ver como con la muerte en general, y me preguntó acerca del Día de Muertos, ¿no? Le dije, bueno, el Chantol, el Día de Muertos en la Huasteca, estuvimos por acá en Tantoyuca principalmente, en Tempoal, en el Higo, en Veracruz, y a partir del Día de Muertos, ¿no? Y de toda, como el ritual, las comparsas, el cementerio, las ofrendas, ella realizó unos instrumentos miniatura de percusiones. Trabajamos también con un compositor australiano, y un año después, en el Día de Muertos, lo estrenamos en Melbourne, ¿no? Por ejemplo. O sea, son proyectos en donde vienen los artistas, y te hablo como de esos ejemplos, pero también ha habido muchas colaboraciones con colegas mexicanos, ¿no? En donde hacemos estas pequeñas estancias y después las vamos y las publicamos y las mostramos en otro contexto, ¿no? En otro sitio. Antes de que me comentes en dónde pudiéramos escuchar o conocer más sobre este espacio sonoro de la Huasteca, o estos espacios sonoros y estas intervenciones y trabajos colaborativos contigo y con estos músicos europeos, ya me dirás si hay algunas plataformas, algunos medios, y por internet podemos escucharlo. Pero si yo te preguntara a qué suena la Huasteca, independientemente de la música, ¿cuáles serían esos sonidos particulares específicos de la Huasteca? Ya, bueno, yo creo que depende mucho en dónde te encuentres, ¿no? Porque, bueno, Claro. sabemos que la Huasteca es una región muy, muy grande, ¿no? Sí. Incluso de comunidad a comunidad, ya no se diga de estado a estado, cambia muchísimo todo lo que tú te puedes encontrar. Estando en unas ciudades o en unos poblados más o menos grandes, o en pequeñas comunidades, ¿no? Pero pues el común, yo creo que tiene que ver con algo incluso que no se puede escuchar, sino más bien tú lo puedes percibir, ¿no? Tú has estado muchísimo en la Huasteca, y es algo que tú puedes percibir, y eso es particular de México, pero también, como has estado en otras regiones,
y a lo mejor es que uno está enamorado del lugar, ¿no? Pero es la apertura pues de la gente, ¿no? Y sobre todo cuando uno va en estos días de fiesta o en estos días como de plaza, ¿no? O sea, a los tianguis, ¿no? A los mercados en las comunidades, ¿no? Eh, Hay trabajos específicos que sí te puedo decir como de una manera científica a qué suenan, porque se recogen datos de aves, se recogen datos de la fauna en particular, o se recogen sonidos en una cuestión como botánica, pues, de las plantas, tanto como puede ser en la siembra o en la cosecha, ¿no? O sea, a qué suena a una milpa en la Huasteca, pero también lo que sucede, no nada más en la fiesta, digamos, pagana que acompaña el huapango, ¿no? Sino en el ritual precisamente como de la siembra, ¿no? Entonces, ahí mismo, aunque son sonidos musicales, los instrumentos tienen un contexto diferente y los mismos músicos tienen un contexto diferente, ¿no? Y a veces podemos pensar que es una cuestión como muy lejana a nuestra vida contemporánea, el decir que hay una cuestión ritual para solicitar la lluvia en la Huasteca, ¿no? Para el ciclo agrícola, ¿no? Y dices, bueno, pero eso estamos hablando de tiempos del medievo, ¿no? O sea, si tú se lo platicas a un europeo, eso le sonaría totalmente fuera como de época, ¿no? Y sin embargo es algo cotidiano, ¿no? Forma parte de su Exacto. identidad, claro. Exacto, ¿no? Ha habido proyectos en donde grabamos, por ejemplo, los sonidos de la cocina, ¿no? O sea, como el sabor de la Huasteca, con esa idea, pero es meterse a grabar como los sonidos de la cocina, ¿no? En donde están haciendo cualquier cosa, ¿no? O platillo específico también para una fiesta, ¿no? O sea, es decir, en ese sentido es como, ¿qué pasa en el entorno sonoro cuando están haciendo un zacahuil para una fiesta, por ejemplo, para una boda, para un cumpleaños, ¿no? Pues se juntan las señoras, están partiendo, guisando, están preparando, están platicando, y hay un montón pues de aromas también, pero es un paisaje que sonoro que tiene que ver también, pues obviamente, con lo que está sucediendo alrededor, ¿no? En un área rural escuchas muchísimos aves, ¿no? Y animales que han dado también pie a composiciones, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota de una pieza del disco de Ritmos de la Huasteca, que se llama Pilpitzotzitzi, que es como marranitos, y precisamente estábamos haciendo una entrevista a un músico en una comunidad y de repente escucho que pasa una marrana, pero así grandísima, ¿no? Pasa como a buena velocidad y haciendo muchísimos sonidos y veo que trae sus lechoncitos detrás, ¿no? Entonces se tiende así por un lado y empieza a hacer estos sonidos, ¿no? Que para cualquiera pudieran ser ruidos, ¿no? Los consideramos estos sonidos de los músicos. Pero eso es Y música al final de cuentas, ¿no? claro, ¿no? Claro, claro. Y muy ubicado, pues, para las personas de las comunidades, ¿no? Entonces empieza a amamantar a sus crías y hacer una serie de sonidos que podemos documentar y después representar, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también esta composición y este espacio sonoro de la Huasteca para cualquiera que va ahí, te digo, que ya sea no artista, no músico, es así como un contraste, ¿no? Es una vegetación impresionante, son unos aromas, son muchísimos sonidos y es como entrar a un mundo nuevo, ¿no? Realmente podemos de aquí de Tampico ir a una comunidad a 40 minutos, ¿no? Hacia el norte de Veracruz y entras a otro paisaje, ¿no? Y Totalmente. a otro contexto, ¿no? Qué bueno Totalmente. que es fascinante. Y si fuera la Huasteca potosina o queretana, pues sería completamente distinta, o la hidalguense. Exacto. Ahora sí, platícanos, ¿dónde podemos acercarnos a tu música? Si por SoundCloud, si en Vimeo, si en Spotify, si en algún sitio, inclusive si hay gente que quisiera tener acceso a tus producciones, a tus Claro. CDs, cómo tener Sí, esa posibilidad. sí, bueno, es cuestión nada más como de buscar Evaristo Aguilar, ¿no? En la internet. Y YouTube, quizá. en YouTube, ajá, está en YouTube y en las plataformas, ¿no? En las plataformas en donde
bueno, ahí se puede accesar, ¿no? Igual evaristoaguilar.com, ¿no? En la página, pero en general está en las plataformas. Todos son, bueno, son un poquito más de 20 publicaciones, ¿no? 20 discos compactos todavía que publicamos de manera impresa, pero que bueno, ahora están en este formato digital, ¿no? Y aparte de eso, pues de las obras propias, pues hay bastantes colaboraciones con otros artistas, ¿no? Y músicos que fácilmente se pueden encontrar en internet, ¿no? También lo tenemos impreso y si hay alguien que estuviera interesado en esta música, pues se los podemos hacer llegar también, ¿no? Con mucho gusto. Y en las redes sociales, pues como Evaristo Aguilar, ¿no? En el Facebook o en el Instagram como tuntumpa75 y me pueden contactar y les podemos hacer llegar todo este material, ¿no? Por supuesto, y también es muy importante mencionar que has colaborado también con muchos otros artistas tamaulipecos. Por ejemplo, recuerdo tu participación con Cecilia Lugo en la musicalización de algunas coreografías, con Irma Mesa, por ejemplo, también en la danza contemporánea. Creo que siempre has estado dispuesto también a colaborar con las creaciones artísticas de otros creadores tamaulipecos. Sí, claro. Y también tengo pues, parte de mi formación musical, por ejemplo, y mi influencia musical, pues tiene que ver con músicos, obviamente, tamaulipecos, Claro. nacidos en Tamaulipas o que crecieron en Tamaulipas, ¿no? Con mucha influencia. Además de todos estos músicos increíbles, guapangueros, que son realmente pues mis improvisadores favoritos, ¿no? Pues en ese sentido también es algo que se me pasó a decir. Nos encanta el jazz, ¿no? A los músicos, pero bueno, claro. En la misma Huasteca tenemos a estos por la improvisadores. improvisación. Claro, pero bueno, gente tamaulipeca tan valiosa y tan querida como mi gran amigazo Jaime López, ¿no? De Matamoros, ¿no? O sea, que es algo como un referente vital y bueno, ahí después también muchísima música de concierto y con popular. El maestro Sergio Cárdenas, claro. Por supuesto, con nuestro Sergio Cárdenas, con Mario Curi Aldana, ¿no? Música de Juan García Esquivel que generalmente escucho, ¿no? Así en mi lista de reproducción. Y bueno, el Rodrigo y muchísimos músicos, ¿no? Y músicos que también han sido amigos o que se han nutrido de otras disciplinas. Y la colaboración y la camaradería, pues, pero la colaboración entre gente de Tamaulipas, a mí me ha interesado muchísimo. Mencionaste a mi querida amiga Cecilia Lugo, ¿no? Que hicimos una colaboración recientemente, precisamente con una obra que tenía que ver con Tampico, ¿no? Se llama Hilda 55, breve historia de un huracán, y es una obra musical, bueno, de mi parte musical de 23 minutos, coreográfica de su parte para Contempodanza, y bueno, que estuvo presentando muchísimo, ¿no? En diferentes partes en México, justo antes de la pandemia, y fíjate que en el 2019, en diciembre, se hizo la última presentación en la sala Covarrubias, ahí en la UNAM, ¿no? Y en esta obra, pues tiene mucho que ver con la percusión, ¿no? Como con este sentido de sonoro del huracán, ¿no? el ciclón Hilda, ¿no? De 1955, pero también hay guapangueros, ¿no? En esta obra, ¿no? O sea, canto huasteco con Osiris Caballero, que es un excelente, bueno, violinista, ¿no? Jaranero, quintero y cantante de Veracruz, pero con el que hemos realizado mucho, además de todos los otros tríos, y siempre buscando precisamente como la tradición dentro de la modernidad, ¿no? O sea, porque hay gente de la vanguardia, ¿no? Que dice que no debe tener fundamento, ¿no? Y que no debe tener así como un contexto y es mucho más libre. Pero a mí siempre me ha interesado muchísimo esta pues, inspiración, ¿no? O esta base, que es la Huasteca, ¿no? Pero sí, grandes amigos y hay muchísimo talento, ¿no? Sabemos en Tamaulipas, ¿no? Y de primer nivel, ¿no? Entonces, es bien importante poder hacer esta sinergia, ¿no? Este equipo
y precisamente llevarlo, ¿no? en otro contexto, ¿no? Con nuestras redes de otros lugares, incluir a artistas de Tamaulipas, ¿no? Yo creo que justo de eso se trata, ¿no? Que sirva todo esto para construir, tejer redes entre los creadores, artistas, los tamaulipecos, y, y saldrán seguramente muchos proyectos muy, muy interesantes. Mi reconocimiento, Evaristo, muchas felicidades y esperemos pronto volver a coincidir. Muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, estamos al pendientes y ávidos de poder colaborar y seguir en este contacto, ¿no? Y esta comunicación tan importante ahora, pues a través de la virtualidad, pero siempre pendientes para generar obra. Gracias, Héctor. Por supuesto, y viva Tamaulipas. Un abrazo. Viva Tamaulipas, claro que sí. Gracias.